Mari, ¿usted alguna vez se puso a pensar de dónde proviene la raíz de nuestro folclore pampeano? Aunque no lo sepamos, mucha de esa raíz proviene de los cuentos, la literatura, el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Hoy vamos a hablar con María Emilia Orden y nos va a contar un estudio que se hizo en La Pampa sobre este tema. Acompáñenos. Mi línea de investigación tiene que ver con el estudio de las lenguas indígenas patagónicas y bueno, mi trabajo específico ha sido durante muchos años el análisis de la lengua Gnuna Yájech, que es una de las lenguas patagónicas, pero al vivir en este territorio también y ser nativa de acá, me ha interesado mucho el ranquel, así que he estado haciendo algunos trabajos en ese sentido también. ¿Nos podrías contar un poco cómo comenzó la investigación de la lengua del Chedungún, que sería la lengua de los ranqueles? Sí, bueno, el trabajo más profesional empezó en la década de los 80, ya antes de 1980, ¿no? Ya antes había habido muchos interesados, viajeros, capaz, gente que venía, y se entablaba conversación con distintos loncos, con distinta gente de las comunidades, asentadas en distintos lugares, sobre todo en los registros más antiguos son de los principios del siglo XX, ¿no? Y ese interés empezó a hacer que empezaran a registrar la lengua. Y un interés sobre el Chedungún como una lengua interesante para ver datos, ¿no? Pero ese interés era muy espúreo, o sea, no era una cosa de un lingüista, sino era de alguien... Algo académico. No era alguien académico. Eso se va, de alguna manera ese conocimiento se va quedando ahí, y en la década de los 80, con toda un resurgir de estos temas, de los temas indígenas después de la dictadura principalmente, también un resurgir, una fuerza de las comunidades, una presencia muy fuerte de las comunidades, y que desde los gobiernos provinciales, sobre todo el gobierno de La Pampa, empiezan a interesarse por estos temas, es que, sobre todo en la colonia Emilio Mitre, se hace un relevamiento lingüístico a cargo de Ana Fernández Garay, que en ese momento fue una de las lingüistas que ya había estado trabajando con otra lengua indígena del sur, que es el tehuelche, y ella empieza a trabajar en esta zona, recuperando muchas de las conversaciones de la gente, que mucha gente le abrió sus puertas y colaboró en ese trabajo de recopilar datos lingüísticos y hacer un estudio lingüístico más académico, más desde la universidad, digamos, del Chedungún. María Emilia, ese trabajo, como vos bien lo dijiste, necesitó del lingüista que tomaba los registros, pero necesitó que hubiera aportes de las propias comunidades, ¿no? De los propios hablantes. En la década del 80 todavía quedaban bastantes hablantes acá, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa relación? ¿Tenés idea si hubo bastantes aportantes, si hubo muchos relatos? Por suerte sí, sobre todo las mujeres, y esto es increíble, ¿no? La fuerza que tenemos las mujeres en el mantenimiento tanto de la cultura como de la lengua, de un montón de cuestiones que tienen que ver con sostener, ¿no? la transmisión. Y también porque muchas veces eran las mujeres que se quedaban y por ahí los hombres estaban trabajando en el campo, haciendo otras tareas y no podían estar en ese contexto que lleva tiempo, o sea, grabar una conversación, una charla, además de abrir la puerta y conocer a la persona, porque no es que uno llega y todo rápido, ya está, hablame en Chedungún y ya está. Y además sabiendo del silenciamiento que esa gente tuvo durante décadas, fue todo un esfuerzo, creo que mucho más, si bien fue conjunto, fue mucho más de las comunidades de esas mujeres. Digo mujeres, pues, había un montón de hombres también que aportaron, pero sobre todo, qué sé yo, Veneranda, Juana Cabral de Carripilón, un montón de mujeres que han aportado enormemente a esa recuperación lingüística, ¿no? Me imagino, así como un comentario, ¿no? Que Ana debe haber tenido un trabajo también
de producción, digamos, muy grande para poder hacer el acercamiento a esos hogares y convencerlos de que estaba bien en volver a hablar la lengua, en que no iba a pasar nada malo si lo hacían y en que era valioso ese aporte, porque la gente nuestra quedó muy cerrada, sobre todo en el interior, ¿verdad? Sí, sí, convengamos que hubo persecuciones, hubo negaciones por parte del Estado argentino y después, cuando se conformaron las escuelas, el castigo, ¿no? Cuántos relatos uno ha escuchado del propio Daniel y otras personas que le pegaban si hablaban en la escuela, ¿no? Entonces eso queda en el cuerpo y queda en la transmisión también de sobrevivir y no decir. Entonces hubo todo un trabajo de las comunidades, sobre todo de las personas que vieron una posibilidad ahí, un encuentro real y una posibilidad, porque eso por suerte se grabó, por suerte quedó en nuestra provincia en el archivo y en un montón de lugares. Hoy uno puede, incluso hasta por internet, puede escuchar esas narraciones, esas conversas, ¿no? De la gente. Entonces, la verdad que para mí fue un paso enorme el que dieron esas personas si uno se pone en la piel de ellos y de todo ese sufrimiento que hubo previo, ¿no? Creo que ha sido, no hemos valorado todavía ese gran trabajo, porque lo más terrible debe haber sido superar el miedo, porque no solo que estaba negado, sino que estaba prohibido. Nosotros tenemos muchos testimonios de que estaba prohibido hablar la lengua, so pena de, si le enseñaban a los chicos, les cortaban la lengua o se los sacaban y los entregaban a familias cristianas para que lo eduquen como corresponde. Tal cual. Entonces, eso va quedando adentro y superar ese miedo debe haber sido un paso, pero gigante para todas nuestras... Y también lo interesante es saber que de alguna manera fueron formas de resistencia dentro de la casa porque la lengua se hablaba. En pequeñas ceremonias, en la conversa diaria, en el anda tráeme la leña, anda tráeme el agua, ¿no? En las órdenes, en un montón de dinámicas familiares, la lengua se transmitió y se mantuvo. Y eso también es un reconocimiento que hay que hacer, porque sin todo eso no hubiese quedado nada, ¿no? Y siempre permanece, o sea, y siempre resurge también. Eso es algo que hay que destacar de nuestros pueblos, ¿no? Sí, que necesita todavía un trabajo muy grande, y hago mea culpa de parte de las propias comunidades para poder difundirlo y para que no se pierda dentro de las comunidades también. María Emilia, ¿cuáles serían más o menos, o sea, la forma de hablar del ranquel, los géneros discursivos, qué tipo de relatos nos han contado estas mujeres? ¿Qué es lo que rescató Ana? Bueno, de todo, por suerte. Y mucho, o sea, la mayoría de los relatos, lo interesante que tiene es que están en el chedugún. Si bien hay algunas palabras en español, que también es un español diferente, es un español que tiene esa mixtura, esa mezcla. Entonces es interesante también saber que ese español, incluso el español que hablamos nosotros, que es bien distinto de otras zonas, de lo que se llama el ámbito bonaerense, tenemos que reconocer que tiene mucho de este contacto, de esta mixtura lingüística con el chedugún, ¿no? Y entonces lo bueno de este registro, a diferencia de los otros que yo te contaba, que empezaron a hacerse a principios de siglo, que fueron más esporádicos, es que tiene mucho de narraciones, de relatos largos. Entonces la lengua se va ampliando, se va explayando de otra manera y se reconstruye mucho más la cultura también, junto con la lengua. Porque palabras o frases cortitas nos sirven muchas veces cuando uno necesita reconstruir el contexto de cómo digo esa palabra, en qué lugar la digo, cuándo la digo, ¿no? Y esa reconstrucción que fue la que hicieron las mujeres tiene mucho de narraciones de los Epeu, de los Guttram, que son relatos ya más históricos, de conversa, ¿no? De Guttram-Kann, que es la conversación normal, pero que muchas veces en esa conversación hay
situaciones históricas del pasado que se recuperan y se actualizan en ese momento que uno está charlando. Entonces hay tantas cosas para ver que por eso las hacen de alguna manera elementos invaluables de nuestra cultura pampeana también. Contanos para todos qué son los epeu y los gutrán. Bueno, los epeu son relatos. Esto es interesante verlo porque uno lo corta, desde la mirada occidental es como que uno corta siempre, ¿no? y le pone un rótulo. Pero esto forma parte de un momento que es cuando uno se sienta ya a terminar las tareas de hacer las cosas y se pone a charlar y surge una narración, un cuento. Y es un cuento muchas veces pícaro para reír, para estar tranquilos, ¿no? O sea, un relato, un epeu es un cuento donde generalmente aparecen animales, aparece el zorro, los infaltable. Epeu, que siempre esa figura de pícara, ¿no? Pero también el que después se las lleva todas de perder. Y mucha observación, cuando uno lee estos epeu, hay mucha observación del detalle del animalito. Lo que le pasa al zorro, por ejemplo, con la perdiz, entonces le queda la boca cortada y es cuando uno ve cómo tiene la boca el zorro, es así, o que la yegua no sé qué le hace y las costillas, entonces uno le ve el pelaje del zorro y tiene como las costillas marcadas. Entonces siempre hay mucha observación de la naturaleza, estos personajes, si bien no hay una cuestión de enseñanza como lo que pasa por ahí en las fábulas más cristianas o desde Occidente. Sí, que una moraleja muy explícita. Explícita no, pero sí hay ciertos valores, ciertas cuestiones que sí se transmiten y que la idea básica, sobre todo de los epeu, es la repetición, porque no importa cuántas veces uno escucha un epeu, sino que es rememorar ese momento de risa que va a pasar, que uno ya sabe que va a pasar. Es como cuando uno escucha el cuento de la Andricina de la Navidad. Vos ya te lo sabés de memoria y vos esperás el momento que ahora va a venir tal cosa. Y esa emoción, esa emotividad te conecta con algo indescriptible y ese es el epeu. Además de los epeu, los cuentos del zorro, digamos que es una saga, también están aquellos que los Nahuel Epeu o Trapial Epeu, o sea, los cuentos que aparece el puma. Muchas veces en esos relatos vemos que aparecen personas también y que el puma las ayuda, las acompaña, las saca de un apuro. O a veces, por ejemplo, hay uno que es un matrimonio, una mujer que se casa con un puma. Y esa relación con estos animales también es única y es bien diferente de lo que ocurre en otras culturas, ¿no? Entonces, por eso también son muy importantes estos relatos. Quizás que cada animal simbolizaba algo que se quería transmitir o contar, ¿no? Totalmente. El puma, por ejemplo, el zorro, por ejemplo, era la picardía, el querer pasar por encima de los demás o jorobar a los otros animales. O hacerles chistes. En cambio el puma ya es más algo de peligro o de valentía o de honor, una cosa más así, ¿no? Tal cual, tal cual. Obviamente esos animales no aparecen porque sí, y esto que yo te contaba, hay una gran observación de la naturaleza que se transmite en cada relato, ¿no? Entonces vemos la importancia de esta mixtura entre la ficción y la realidad que aparece permanente y que por ahí nosotros lo tenemos ahora disociado, pero que son relatos donde el límite no estaba tan marcado y así era, y así es muchas veces. Entonces, que te aparezca un animal que tenía determinada carga, ¿no es cierto?, tanto emocional como también que a veces era el animal de la familia, ¿no?, que protegía, tenía mucho valor. Y el relato transmitía eso también. Eso te iba a comentar porque ya no es más tampoco con la idiosincrasia del animal o con la forma de actuar del animal, sino que a veces tiene un contenido místico, ¿no? Del simbolismo de ese animal o del espíritu
que está invocando en ese animal, apareciéndosele a las personas para transmitir algo. Eso era algo muy, muy normal en nuestras creencias, ¿no? Que tiene que ver quizás con la marcada comunión con la naturaleza que teníamos a diario todas las comunidades que habitábamos, todas las comunidades originarias. Tal cual, tal cual. Y cómo eso también es importante que se haya mantenido no solo en los relatos, porque después esos relatos se transforman al español, pero al tener en la lengua el chedugún, también esa fuerza se ve desde otro lado, ¿no? O sea, la forma de señalar a ese animal, los adjetivos que se le ponían, la forma de marcar con determinados verbos, o sea, cuando aparecía, la dramatización que eran los epeu, porque también el epeu era un relato que era sumamente teatral, había diálogo, hablaban los animales, hablaban las personas, y había un narrador que también iba hablando y que siempre estaba diciendo que eso dicen los mayores, dicen alguien, siempre venía de otro decir, ¿no? Y eso también, esa transmisión, ese formato cultural era muy importante y es muy importante. Hoy también, o sea, nos alimentamos a narraciones. Entonces también es interesante cómo esas narraciones también, para los que somos pampeanos, nos trascienden y forman parte de nosotros. Todo eso se me hace que es porque toda nuestra tradición siempre fue oral. Y la forma de enseñar esto de las abuelas a los nietos, alrededor del fogón, siempre fue de esa forma, ¿no? Con la oralidad y contando, mi abuelo dijo que mi abuelo le contó, eso es algo que hemos escuchado mucho y que creo que viene de milenios, desde que comenzó el lenguaje en nuestra civilización. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que podamos encontrar culturas que lo hayan mantenido, ¿no? Y que podamos recuperarlo, eso es lo más importante, porque también en este contexto en que todo es global y que no sé, por ahí uno está, por suerte, conoce de otras culturas un montón de narraciones, ¿por qué no también reconocer y valorizar las que durante tantos y tantos siglos han mantenido en este territorio la gente que habita y habitó este territorio? Y respecto a los mitos, sí, está el mito del Kotur, está el de los hombres que viajan con el viento. Hay un montón de relatos que ya no están los animales personificados, sino que aparecen seres o aparecen personas que tienen determinada entidad en este plano y en otros, ¿no? O sea, aparece la mezcla entre distintas naturalezas y que también, o sea, son en algunos relatos son negativos, en otros son positivos, pero por ejemplo también el valor de las piedras, el cheruf, bueno, un montón de construcciones que también se van mixturando entre un hecho, por ejemplo, lo que se llamó el aucano, el malón blanco, y que aparece un cherube, ¿no? Una piedra, un meteorito, una piedra que va a ayudar a que no los persigan. Entonces vemos cómo se va mezclando en esos relatos históricos un sufrimiento terrible que tuvo el pueblo ranquel, que fue lo que se denominó, entre comillas, la conquista del desierto. Entonces, esos relatos son muy interesantes porque también van actualizándose con hechos históricos. Emilia, ¿dónde podemos encontrar esos relatos para conocerlos hoy? Por suerte, en muchos lugares. Uno de los lugares más interesantes, donde hay muchos de ellos, es la página de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de la Provincia de La Pampa, que está disponible para todo el mundo. Hay publicaciones que se han hecho que se pueden conseguir en bibliotecas populares o en la misma Universidad de La Pampa, como los textos de Ana Fernández Garay, de María Inés Poduje, que fueron escritos y publicados en los 80, en los 90, pero que hay material
y que se pueden conseguir también de manera online. Y después hay, por suerte, muchas publicaciones y reediciones de todos estos relatos y hay materiales audiovisuales que se están haciendo. O sea, que hay tanta producción, por suerte, que no se deja caer, que no se deja en el olvido esto. Tuve la suerte de participar en un material de recuperación de algunos de estos relatos para hacer un libro de enseñanza de Rankel o del Chess Dugun, desde la universidad, un trabajo conjunto con los maestros de lengua de ese momento, Nazareno Serraino y Daniel Cabral, y un buen equipo de gente de la universidad. Y últimamente estuvimos recuperando, sobre todo mi compañera Melina Caraballo trabajó con las encuestas de 1921 de folclore, donde hay un montón de material que estaba inédito y nadie lo conocía hasta ese momento, que lo pudimos empezar a publicar sobre muchas manifestaciones folclóricas, pero sobre todo sobre relatos en Che Dugun algunos, otros en español, pero de gente que estaba viviendo en distintas comunidades, gente que eran descendientes o no, o sea, que eran de las propias comunidades de toda la provincia. Así que esa es mi participación. ¿Qué pensás que sería lo que falta ahora para poder difundir más todo ese material que se ha recopilado? Que todos los pampeanos y los ranqueles mismos inclusive vuelvan a apropiarse de esta sabiduría. Yo creo que lo que se ha hecho es muchísimo y se ha trabajado enormemente, por suerte, y me parece que el elemento central, que la escuela sigue siendo un elemento central para la difusión y para el conocimiento, y también que los pampeanos nos reconozcamos que tenemos una enorme cultura, un enorme acervo cultural, que ha venido, que ha sido una mixtura, por supuesto, pero que tenemos enormes raíces del pueblo Rankel, de otros pueblos que habitaron este territorio, y recuperarlo también nos distingue, nos genera un valor agregado que nos hace ser lo que somos. Entonces, me parece que todos los programas, todas las formas de difusión hoy en las redes sociales, en internet, que tenemos el acceso tan fácil, me parece que tiene que ir por ese lado, por descubrir que tenemos una potencialidad única, que tenemos un acervo cultural enorme y que eso tiene un valor que no tiene que ver con lo monetario solamente, pero que nos distingue, nos hace propios, nos hace únicos, exacto. Entonces, bueno, yo creo que eso tendríamos que pensarlo y por suerte en ese camino se ha trabajado, por suerte, ¿no? Tenemos que tomar conciencia cómo toda nuestra producción artística está atravesada por esa raíz cultural Rankel y tenemos que empezar a rescatarla antes de que sea tarde.